Mientras la campaña del presidente Donald Trump y sus aliados acumulaban pérdidas vergonzosas en los tribunales de las últimas semanas, los vítores de los demócratas, los profesores de derecho liberales y los litigantes de derechos civiles se convirtieron en un rugido ensordecedor y despectivo. Pero con la espectacular desaparición de Donald Trump en los tribunales llegando a un final ignominioso, los defensores del derecho al voto se están preparando para una resaca legal al día siguiente. Es decir, si bien muchas de las demandas de Donald Trump murieron rápidamente debido a una profunda falta de evidencia o fallas obvias en las afirmaciones fácticas de los abogados, los jueces utilizaron una amplia gama de fundamentos legales para cerrar firmemente el ataúd. Y aunque los hechos pueden ser diferentes en casos futuros, las herramientas de procedimientos y las teorías utilizadas para echar a pique los casos de Trump seguramente se utilizarán contra los demócratas y los grupos de derechos civiles en los próximos meses y años. Existe cierto riesgo de que algunas de estas decisiones que han surgido en los litigios postelectorales puedan ser malas para los demandantes progresistas en el futuro, si los tribunales eligen extender algunas de estas doctrinas hacia los desafíos preelectorales. Dijo John Greenbaum, abogado principal en el Comité de Abogados de Derechos Civiles bajo la ley. Hay cierto peligro en eso. Los jueces desestimaron casi todas las aproximadamente 60 demandas presentadas por la campaña de Trump y sus patrocinadores, por una variedad de razones, y en muchos casos, los casos individuales fueron desestimados por muchos motivos diferentes. Algunos jueces dijeron que la campaña de Donald Trump carecía de capacidad legal para cuestionar procedimientos de votación. Otros dijeron que los electores de Trump o los votantes individuales no estaban de pie. Muchos casos fueron descartados, un principio legal que prohíbe los juicios prematuros. Otros fueron declarados irrelevantes o excluidos por un litigio en curso a nivel estatal. Se consideró que al menos 2 demandas violaban la 11ª enmienda, la disposición constitucional que limita los litigios ante tribunales federales contra estados y funcionarios estatales. La campaña de Donald Trump y sus aliados no estaban trabajando con los abogados más capacitados, dijo el profesor de la Facultad de Derecho de Loyola, Justin Levitt. No estaban prestando demasiada atención. De repente descubrieron para su sorpresa que las puertas del juzgado son bastante estrechas. Están solo abiertas por una rendija. Casi todas las decisiones ahora constituyen un precedente que los republicanos o los funcionarios estatales pueden tratar de ejercer contra los demócratas o los grupos de derechos civiles en las interminables guerras legales que rodean el sistema electoral estadounidense. Los abogados que manejan nuestros casos no tienen ninguna duda de que se acerca el cambio, aunque difiere sobre su importancia. Las decisiones sobre la posición serán importantes en el futuro. Harán más difícil que los votantes individuales tengan legitimación para presentar estos desafíos, dijo el abogado electoral republicano Jason Tarczynski. También hemos visto que el Poder Judicial Federal es realmente escéptico sobre los desafíos de las leyes debidamente promulgadas. Eso hará que sea más difícil para la izquierda o la derecha presentar desafíos a las leyes de votación. Como litigante de derechos civiles que busca constantemente formas creativas de presentar quejas legales en los tribunales, Greenbaum reconoció que no suele celebrar que los jueces dictaminen que los litigantes no tienen legitimación para sus casos y sean escuchados. Normalmente no soy gran admirador de la posición de ataque, dado el contexto en el que normalmente somos los que intentamos establecer la posición, dijo. El arquitecto principal de la estrategia legal de los demócratas, Mark Elias, dijo que no cree que los casos de Donald Trump hayan tenido mucho impacto en la ley electoral, porque obviamente las demandas no tenían mérito. Esos no fueron casos difíciles, dijo Elias sobre las sentencias que cerraron los casos. No fueron casos que representaron preguntas difíciles cuando el tribunal tuvo que trazar una línea dura. Elias agregó que no estaba demasiado preocupado de que los casos hubieran dañado la capacidad futura de los votantes y grupos genuinamente lesionados para presentar demandas. La mayoría de estos casos fueron una caricatura de una demanda real de derechos de voto, dijo. No estaban siguiendo las líneas cuidadosamente trazadas de la doctrina permanente, estaban prácticamente coloreando por fuera de las líneas. Algunos jueces también utilizaron otra base para desestimar las demandas de Donald Trump. Encontraron que las afirmaciones eran demasiado especulativas para continuar. Ese tipo de pedidos preocupa a muchos abogados de izquierda,
porque niegan el descubrimiento ordenado de la Corte como citaciones o declaraciones de casos que los litigantes carecen de detalles sobre cómo fueron fraudados o heridos. Tengo dudas sobre la medida en que se ha vuelto más difícil acceder a los tribunales, y creo que algunas de estas decisiones electorales se basaron en la doctrina que se ha utilizado para restringir el acceso de tribunales, dijo Alexander Reinert, profesor de la Escuela Cardoso de Derecho de la Universidad de Yeshiva. Pero agregó, no creo que desde una perspectiva sistémica se haya hecho algún daño que no se haya hecho ya en otras áreas. No creo que ninguno de los casos haya extendido la ley. Algunos abogados advirtieron que es demasiado pronto para emitir un juicio definitivo sobre las demandas relacionadas con Trump, debido a las señales de que la Corte Suprema de Estados Unidos aún puede abordar una disputa en Pensilvania, que surgió antes de las elecciones y que involucra el poder de los tribunales estatales para imponer las reglas relacionadas con la votación, que posiblemente contradigan o vayan más allá de lo que dictaba la legislatura estatal. Trump está tratando de intervenir en ese caso, que fue presentado por senadores estatales republicanos y podría afectar los procedimientos de votación en todo el país si el tribunal elige escucharlo. Las reservas entre algunos defensores del derecho al voto sobre el grupo de derrotas de Trump destacan otro aspecto curioso en este capítulo en particular en las guerras de votación, un cambio de roles que vio a los demócratas y sus aliados tratando de sacar los casos republicanos de los tribunales, mientras que el equipo legal de Trump y sus partidarios se apresuraron a adoptar argumentos que los litigantes liberales de derechos civiles han perseguido durante mucho tiempo frente a la estridente oposición republicana. El cambio vertiginoso se puso de manifiesto el mes pasado durante las discusiones ante un juez federal de Atlanta sobre los esfuerzos del Partido Republicano para forzar un proceso de comparación de firmas más elaborado para las papeletas de voto en ausencia en las elecciones de segunda vuelta del Senado programadas para el 5 de enero. Cuando la empresa de biotecnología Moderna anunció el día martes que planeaba ofrecer a su fuerza laboral la oportunidad de vacunarse con su vacuna de COVID-19 recientemente autorizada, su decisión sorprendió a algunos. Además de los empleados, la compañía dijo que ofrecerá inyecciones a los miembros de su junta y a los miembros adultos de nuestro equipo. La decisión de Moderna cuestiona si existen lagunas que permitirán a algunas personas cortar la línea para obtener su oportunidad. A mi parecer, esto es solo un privilegio para poder obtener la vacuna antes que los demás, dijo el Dr. William Moss, director ejecutivo del Centro Internacional y Acceso a Vacunas de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, Bloomberg. Nancy Bellinger, investigadora de The Housing Center, un grupo de expertos sin fines de lucro, estuvo de acuerdo. Es un ejemplo bastante problemático de que la vacuna va a ir primero a los VIP en lugar de las filas y archivos, haciendo referencia a que si tienes un alto cargo o tienes un conocido, podrás conseguir primero la vacuna. Se puede imaginar que la gente está observando esto con bastante atención, dijo. Las vacunas contra el COVID-19 se consideran en gran medida una forma de salir de la pandemia que ha causado estragos en todo el mundo durante el último año, pero en este momento son muy escasas. En los Estados Unidos existen dos, uno desarrollado por Moderna y el otro por el gigante farmacéutico Pfizer, en asociación con BioNTech. Recibieron una autorización de uso de emergencia a principios de diciembre por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y hay varias vacunas más en proceso. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hasta el momento se han distribuido más de 12 millones de dosis de las dos vacunas en los estados, y en realidad se han administrado casi 2.6 millones de dosis, principalmente a trabajadores de salud y residentes de cuidados a largo plazo. Instalaciones. Los dos grupos de primer nivel recomendados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para la autorización de las vacunas. En un comunicado emitido por la mañana, Moderna explicó que está poniendo la vacuna a disposición de sus trabajadores en los Estados Unidos a través de un programa voluntario y confidencial para proporcionar una capa adicional de protección de COVID-19, por lo que los trabajadores de Moderna están prestando servicios esenciales en el desarrollo, fabricando y distribuyendo la vacuna. En cuanto a los miembros adultos del hogar de las personas del equipo, la razón fundamental es reducir el riesgo de absentismo y trastornos debido a una infección por COVID-19 en un miembro adulto del hogar. Un portavoz de Moderna dijo:
Hemos comprometido volúmenes específicos con el gobierno de Estados Unidos y esperamos cumplir con esos compromisos. Por lo tanto, estas son dosis más allá de esos compromisos y ventas. Señaló que Moderna tiene aproximadamente 1.200 empleados. Esto contrasta con la manera de proceder de Pfizer, un gigante mundial con casi 90.000 empleados. Según un comunicado, Pfizer planea vacunar a sus empleados a medida que los grupos de ellos se vuelvan elegibles según pautas establecidas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Se espera que el primer grupo sean los trabajadores esenciales de la compañía, específicamente en la fabricación, que son fundamentales para el esfuerzo de la vacuna, y el suministro continuo de todos los medicamentos de Pfizer. No hay planes para priorizar la vacuna de nuestros ejecutivos o miembros de la Junta antes que otros grupos de alto riesgo. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo en una cadena televisiva: si bien está muy emocionado de vacunarse cuando sea su turno, no quiere que lo vean como cortando la línea, saltando el turno y rompiendo las reglas. Sin embargo, dijo que una circunstancia que lo llevaría a vacunarse temprano sería ayudar a aumentar la confianza del público en su seguridad. Pero eso no se aplicará a otros empleados de Pfizer. Hemos tomado la decisión de que si tenemos que hacer eso, no lo haremos con nuestros ejecutivos. Entonces, ninguno de los ejecutivos o miembros de la Junta cortará la línea. Lo tomarán como es su edad y tipo de ocupación, agregó Bourla. Si bien ninguno de los expertos pensó que la cantidad de vacunas que podrían llegar a los empleados de Moderna afectaría en absoluto el suministro de vacunas disponibles para la distribución general, dijeron que era cuestión de equidad y percepción. En general, mi opinión es que uno trata de seguir con la gente de alto riesgo y llegar a un acuerdo sobre quiénes son y hacerlo. Personas de hogares de ancianos, trabajadores de la salud. Creo que esa es la manera correcta de ser un modelo a seguir para los fabricantes de vacunas. Ni siquiera estoy feliz de que estén vacunando a tantos políticos, dijo. Kaplan es un asesor no remunerado de Moderna, pero no asesoró a Moderna sobre este tema. Me preocupa priorizar a los miembros de la Junta, no a los empleados que están en primera línea de la fabricación y distribución de las vacunas. Los miembros de la Junta tienden a tener el tipo de trabajo en el que es muy fácil trabajar de forma remota y protegerse. En otros tipos de trabajo que son esenciales, es imposible trabajar de forma remota, y eso incluye a los trabajadores de atención médica de primera línea, pero también los conductores de autobuses, los maestros y las personas que trabajan en las tiendas comestibles. La fabricación de vacunas es obviamente una industria esencial durante la pandemia, que solo terminará con el desarrollo, fabricación y la distribución de esa vacuna. Eso es bastante claro, dijo Berlinger. Sin embargo, estamos en un momento de oferta limitada y tenemos que priorizar, seguir las reglas. Es un país muy grande. Es importante tener en cuenta que no debemos confundir una industria esencial con estar en un alto nivel. Un entorno de riesgo, es decir, no todos los que participan en la fabricación y distribución de una vacuna tienen un riesgo alto de contraer el COVID o de contraer COVID grave, dijo. Berlinger, autor principal del marco ético para las instituciones de atención médica que corresponden al COVID-19, dijo que la situación de Moderna presenta una prueba ética para las personas que tienen acceso y pueden saltar la cola. ¿Deberías aprovechar tu acceso? ¿Deberías saltar la cola si tienes oportunidad? Si puedes protegerte, debes esperar tu turno, porque esta es una de las situaciones en las que cuantas más personas usan ese acceso para ir al principio de la cola, en realidad comienza a ralentizar las cosas para otras personas, dijo. Si yo fuera uno de ellos, diría que no, gracias, esperaré hasta que llegue mi turno. Es una oferta que no tiene por qué ser aceptada, dijo Kaplan. Si vas a aceptar la oferta, debes estar listo para pararte frente a un presidente de un asilo de ancianos o un trabajador de la salud de alto riesgo y decirle: por eso me sentí justificado al decir que sí.